Un muy buen saludo a todos. Hace tiempo que no hacía un video, pero bueno, ya era hora. Han pasado como 2 años. Pero ahora que estoy aburrido y tengo tiempo, voy a subir un pequeño video para que puedan tener algo en que entretenerse durante unos cuantos minutitos. Ya saben que yo no tengo una gran influencia ni nada como para poder monetizar el canal. Esto es solamente de un fan explicando cosas y ayudando a los que no entienden mucho y a avivar el interés en todo lo que es el universo de Titan. Soy Gilgamesh Max y vamos a comenzar. Este video va a ser un poco diferente a lo que normalmente hago y cabe aclarar que es quizá primera vez que haga uno de estos y de ahí a más va a depender de cómo me venga el ánimo a mí, pero va a ser un top 10 de los personajes más poderosos del Nasuverso. Primero cabe aclarar que hay todo tipo de personajes y en este top intenté ser lo más objetivo posible. Es algo respecto a lo que todo el universo abarca, como se nos ha ido presentando las cosas, incluso en trabajos desde antes de que se formara como empresa Taimu y cuando era un doujin. Claro, esto no va a contar con las entrevistas ni nada de lo más que se mencionan en declaraciones, donde de repente hay contradicciones y cosas como tal. Además de que esto cabe aclarar que hay personajes que tienen ciertos versus que les juegan en contra, pero por eso yo quiero intentar hacer un top objetivo en lo que a mí respecta son los más poderosos dentro del top de Titan y puede que se contraiga contra otros, en mi opinión son los que yo creo objetivamente son más fuertes. Eso lo quiero aclarar para que no haya drama ni sal ni nada de eso. Y empezamos. En el top 10 está Manaka Sai. Bien. ¿Quién es ella? Ella era la antagonista original de la que iba a ser Fate, antes de que se convirtiera en Fate Stay Night, y luego pasó a ser Fate Prototype. Ella era una antagonista en Fate Prototype, y como todavía no tenemos la historia completa de Prototype, pasa a ser la Master de Saber en la novela ligera Fate Prototype Soijin no Fragmento, que se trata sobre la guerra del Santo Grial en Tokio, y claramente es la Master de Saber aquí. Sin embargo, en el Fate Prototype original vendría siendo la Master de Beat 666, que viene a ser la contraparte que después vino a ser Angra Mainyu en Fate Stay Night. Por lo general en la novela suele referirse a ella como Otniaferon, que es el nombre de una diosa ligada, ramificada a la madre tierra en diferentes mitologías. Manaka es hábil en todo tipo de Magecraft de todo el mundo, con un talento que incluso sobrepasa a los magos de la era de los dioses. Si bien su cantidad de circuitos se cataloga como rango E, que es de la más baja, la calidad de estos circuitos mágicos es X y no tiene precedentes. Ella ha estado conectada a la raíz desde su nacimiento, a los registros akáshicos o a la fuente de la raíz, como se nos ha presentado en varias veces a lo largo de diferentes historias de Time. Si bien ella tiene la habilidad para estar conectada a la raíz, como la tercera personalidad de Shigiryogi, y puede interferir con la realidad, pero se ve muy limitado a la cantidad de circuitos mágicos que tiene. A pesar de que Caster en Prototype Fragments establece que ella es más poderosa que su propio servo, o sea Seido, dadas las limitaciones que sigue siendo humana, los servants con bastante habilidad pueden matarla, y esto claramente ocurre al final de la primera guerra del Grial del Prototype,
cuando Saber termina matando a Manaka. Bien, no vamos a explorar un poco más porque no hablamos en detalle, pero claramente queda establecido desde el principio de que ella tiene su conexión a la raíz y tiene unos poderes capaces de interferir con el mundo al estar catalogada aquí. Pero claramente al ser tan vulnerable y tener unos circuitos mágicos de tan baja cantidad, eso lo limita mucho en su poder. Número 9. Shiki Ryogi, la tercera personalidad. Shiki Ryogi es la protagonista de Kara no Kyoto. Sabemos que el clan de los Ryogi tiene la característica de querer hacer que sus descendientes tengan dos personalidades, una masculina y una femenina, que van representando lo que es el yin y el yang, femenino, masculino, blanco, negro, todo lo que tiene dualidad, como se nos explica a lo largo de la historia. Pero Shiki, al tener su origen en el vacío, logró lo que los Ryogi siempre habían querido: alcanzar el vacío. Y así fue como nació la tercera personalidad de Shiki, que es con quien tuvo su primer encuentro entre Mikiya y Shiki en el segundo capítulo, que viene siendo como cronológicamente la primera capítulo de forma cronológica, y en la investigación de homicidio primera parte. Esta tercera personalidad es la voluntad del cuerpo de Shiki y se manifiesta con personalidad. Estrictamente no es una personalidad, sino que es la voluntad del cuerpo y está directamente conectada con la raíz. Originalmente Shiki estaba destinada a ser eliminada por la Contractor, porque el origen del vacío es lo que lo conecta a la raíz. Pero dado que los Ryugi eran métodos muy específicos para poder prevenir esto, logró establecerse dentro del cuerpo de Shiki. Dado que ella es omnisciente y no tiene interés en nada, normalmente permanece dormida. Por eso es que la vemos ver aparecer solamente en dos ocasiones, que es cuando se conoce con Mikiya y al final cuando le ofrece a Mikiya cumplir un deseo, en el epílogo de todo lo que es Kara no Kyoto. Y afirma que es capaz de cumplir cualquier deseo, como lo vemos, como ya lo dije antes, se le ofrece a Mikiya en el epílogo. Puede reconstruir las leyes y crear un nuevo mundo, aniquilando el mundo. Sus capacidades de pelea deberían estar a la par de 100, pero si peleara contra Servants, está bien establecido que solamente puede hacerlo a la defensiva, ya que si hablamos de los rankings de los más poderosos, donde se incluyen Servants, e incluso si llegáramos a hablar en un ranking donde no hubiera Servants, ella podría llegar hasta el número 3. Pero dado que las habilidades de un Servant son tan altas y ella sigue teniendo las capacidades de un cuerpo humano, eso le juega muy en contra. Es por eso que incluso en su capacidad de Shiki Boy, si bien puede pelear a la defensiva contra Servants, no podría llegar a tocarlos para matar, que es el gran limitante de los Mystic Eye of Perception, que es tener que llegar y matar directamente cortando las líneas o apuñalando en los puntos de muerte. Puede que sea un poco problemático, pero bueno, claro. Aquí en el octavo lugar pongo a Arturia Pendragon con Avalon, la famosa mascota de Timon, y la primera Saber, que daría a dar una fuente de Saber Faces más adelante. Todo el mundo la conoce, es la usuaria de la espada sagrada Excalibur, y Fate se nos comentó que al igual que la contraparte de Prototype, su yo masculino, su Excalibur también tiene sus 13 restricciones que la hacen más poderosa. Si la juntamos con Avalon, podemos ver que sus habilidades regenerativas son increíbles.
puede pelear contra casi lo que sea, pero de todos modos dependerá de su máster, y eso es lo que la limita. Si tiene un máster como Shiro, nunca será la más poderosa. Si tiene un máster como Rin o Sakura, claramente sus poderes son mucho más altos y mucho más fuertes, pero al tener delimitante a un máster, esto hace que sea bastante vulnerable. Y los costos de energía mágica que logra utilizar su Noble Phantom es demasiado. Además de que lograr que las 13 restricciones se cumplan es una tarea casi imposible, ya que de repente incluso algunas se podrían contradecir con otras, si las pudiéramos ver. En cuanto a esto, la diferencia en su contraparte masculina es que la restricción impuesta de Arthur en Prototype es que la restricción impuesta por Arthur es: esta batalla es para salvar el mundo, mientras que la de Arturia es: esta batalla es para salvar el orden humano. Ahora, claramente, salvar el orden humano y el mundo podrían verse como si bien similares entre sí, pero claramente no, porque cuando se pelea contra una Beast y quiere atacar directamente a la humanidad, eso sí acaba contra el orden humano, pero no podría acabar con el mundo específicamente. Es por eso que Arturia Pendragon queda tan bajo en este puesto, a pesar de los miles de personajes que tenemos, pero en este top 10, a mi parecer, no es lo suficientemente poderosa como los demás que entran en esta lista. Número 7. Altruch Brunest. Si bien no tenemos su diseño esencial, tenemos las características de ella, y creo que varios me van a criticar por qué ponerla superior a Arturia y quizás a otros personajes y por debajo de otros. Es difícil, dice. Tenemos unas características de ella, pero solo información que es oficial claramente, pero es merecedora de estar en el top 10. Es considerada la princesa de los 3 apóstoles y está en el lugar 9 en ambas listas de los 27 de Apostle Ancestors, tanto en el Tsukihime original como en el remake. Ella es un híbrido entre The Apostle y True Ancestor, y también es merecedora del apellido Burnest. Se puede decir que es la hermana mayor de Arthur, descendiente de Crimson Moon, y es uno de los posibles receptáculos para su resucitación. No se sabe si los sucesos siguen siendo los mismos, pero en la versión original de Tsukihime, luego de que Roa engañara a Arthur, Altruch intentó ponerlo en su lugar, pero fue derrotado por Roa. Pero claro, esta es como yo lo dije antes, las circunstancias de la pelea juegan a favor a veces entre unos y en contra de unos y en contra de otros. Se sabe que en cierto punto peleó contra Arthur y le robó la cabellera. Ella hizo un contrato con Sepia Eltnam Oberon al transformarlo en el fenómeno Tatari, y además de ser la dueña de Primate Mordor, que es la bestia de Gaia, y como todos sabemos es el Beast 4, y también voy a hablar más de ella más adelante porque está incluido en esta lista. Lo que se nos ha descrito de ella es que es como una niña de 14 años, cabello negro con ojos rojos. No se sabe mucho de sus poderes. Está claro que es lo suficientemente poderosa, ya que tiene a varios Death Apostle Ancestors como guardaespaldas, además de tener a Primate Mordor. Ahora también tiene, al estar dentro de esta lista, tiene un Idea Blood. Y claramente, por lo que pudimos ver en la nueva novela de Tsukihime, los poderes que pueden llegar a otorgar las Idea Blood de los Death Apostle Ancestors son descomunales. Número 6. Kishur Selfridge Shueynor. Claramente podemos decir que la mejor versión sería en Supreme. Él es uno de los fundadores de la Clock Tower y es
el usuario de la segunda magia verdadera, Kaleidoscope. Derrotó a Crimson Moon, logró detener que la luna cayera usando Kaleidoscope y usando la espada eh, de joyas que vemos en Fate Staying at Haven's Hill. Pero hay diferencias entre los mundos de Fate y Tsurihime. Los mundos de Tsurihime se volvió un Death Apostle Ancestral luego de esta batalla, ya que Crimson Moon logró chupar su sangre y convertirlo en un Death Apostle. Por otra parte, en Fate no se volvió un Death Apostle, sino que consiguió la inmortalidad por otros medios. En este personaje hay demasiada información, así que si es que llego a hacer un video sobre él, hablaré de él en detalle. Pero para dejar claro por qué está dentro de la lista y en el puesto 6, es que ahora que está tan viejo, no puede pelear tanto. Pero entre sus habilidades tenemos que es el usuario de la segunda magia verdadera, que permite la manipulación de los mundos paralelos y viaje entre mundos paralelos, llamada Kaleidoscope. Con esta derrotó a Crimson Moon y, como ya les mencioné, logró detener la caída de la luna. Es el padre del Magicraft de las joyas. En su Tsurihime original, su lugar entre los Death Apostle Ancestors era el cuarto, pero ahora en el remake ha subido un lugar, está en el tercero. Como mencioné brevemente, la segunda magia es la operación de los mundos paralelos. Como se ve en Haven's Hill, con la ayuda de la espada de joyas, como ya dije, puede obtener energía mágica infinita de diferentes mundos paralelos, así pudiendo atacar y spamear ataques sin fin y sin agotar la energía mágica del mismo usuario, sino que usa el mana del ambiente y el mana de los mundos paralelos de ese mismo lugar, que como vemos en la ruta de Haven's Hill, Rin empieza a usar la espada, empieza a usar el mana que hay en la cueva donde está el Gran Grial, y con ese mana empieza a atacar una y otra vez a Sakura, y claro, está usando el mana de ese lugar y el de los mundos paralelos, de modo que tiene una gran cantidad de mana para poder spamear los ataques y de manera inagotable, porque hay infinitos mundos paralelos. Tiene otros métodos de usar la segunda magia, pero no se han revelado por completo. Se puede observar, puede ser capaz de ver entre mundos paralelos, como se ve en Strange Fate, y también ver en otras líneas de tiempo. Es capaz de ver el desenlace de cada mundo gracias a su mano. Casi como si, aparte de poder ver los mundos paralelos, puede ver el futuro de esos mundos paralelos. Con solo hecho de ver los diferentes mundos paralelos, realmente hace que esa posibilidad de cierto mundo sea real. La causa de que elija los mundos que observa, y ahí él elige si es que es necesario que él intervenga o no. También puede viajar directamente a esos mundos paralelos. Hay más detalles, pero creo que con esto queda más que claro que es merecedor de estar en esta lista. Número 5. Gilgamesh, el rey de los héroes, el rey más antiguo. Esto y mucho más son los títulos que se le conoce a este personaje. Es bien conocido como uno de los personajes favoritos de la franquicia de Fate, ya que ha tenido diferentes apariciones en diferentes obras. Todos sabemos quién es y cómo es, pero se puede llegar a hacer un video solo con varios de los personajes de esta lista. Gilgamesh no va a estar más alto en esta lista, dado que hay varias cosas que lo restringen, como su personalidad, o el nerfeo de los Servants, al ser invocado en las guerras. Esto también aplica para Artoria, que está más abajo. Si fuera realmente claro, él sería de los más poderosos. Aún estando en esta lista, sigue siendo un Servant. Gilgamesh es un Servant de los de más alto rango y es candidato al asiento de Grand Caster, dada la potente clarividencia que tiene. Sus puntos débiles, claro, son que
no destaca demasiado de usar el potencial completo del Gate of Babylon, dado que con tantos tesoros podría usarlos, ya que tiene los prototipos de todos estos Noble Phantom, y con sus grandes habilidades. Además de su relevancia de solo usar a EA con oponentes entre comillas big, que fue lo que lo terminó llevando a la derrota en la ruta Millennium Blade Wars contra Shiro. A pesar de todo esto y de criticar la personalidad de Gilgamesh, una característica notable es la presencia de su ego, ya que fue tan fuerte y tan potente el ego de Gilgamesh que ni siquiera el logo del Grial era capaz de corromperlo. De modo que incluso las maldiciones del interior del Grial no lo afectan y él se puede sobreponer a las maldiciones del Grial. Por ende, es como que no existiera la posibilidad de que haya un Gilgamesh alter, porque su ego como ser es demasiado potente para ser corrompido. Dado su arsenal, puede ser invocado en diferentes clases. Las más conocidas son Archer y Caster, debido a que han sido mostradas ya en series ya animadas, que es en la Singularidad de Babilonia y en Fate Zero y en Fate Stay Night, además de extra que clasifica como una clase fuera de todo como Gilgamesh. Puede ser también invocado como un ruler, como se ve en Fate Samurai Remnant, pero claramente no tiene interés en esto. Ahora, voy a dar un pequeño spoiler de Fate Strange Fate, así que si no quieres que te spoilee, salta al siguiente personaje. No sé en qué tiempo estará, pero tú ve abajo más o menos en la línea de tiempo a dónde saltar. Ahora, en Fate Stranger Fate, luego de que Gilgamesh fuera asesinado o casi asesinado por los eventos que ocurren ahí, Time Shelf logra revivirlo, pero es una versión nunca antes vista. Esta, al enfrentarse ante Alcides e Hipólita, dice que la versión de Gilgamesh es su versión Alter Ego. Es otra clase, es la clase Alter Ego para Gilgamesh. Y por la descripción dada en la novela se puede ver que es una versión más adolescente del rey. No se ha visto hasta ahora y poco se sabe de él. Claramente no es el Gilgamesh niño que hemos visto, pero tampoco es el Gilgamesh adulto y ya más adulto sabio después de su viaje por la inmortalidad. Es algo entre medio del adulto, el arrogante Archer y el niño Archer. Por eso aún tenemos que ver en el último volumen qué tan fuerte y qué poder puede tener esta nueva versión de Gilgamesh. Otras clases para las cuales califican aparentemente son Raider y Berserker, pero no hay muchos datos claros. Entre sus habilidades, ya para entrar en la lista, su alma es tan poderosa que al ser tomada por el Santo Grial, se dice que es capaz de dejarlo parcialmente lleno al Grial menor. Esto se puede ver en Haven Street cuando Sakura consume a Gilgamesh. La energía mágica y el alma de Gilgamesh es tan fuerte que hace que casi se llene por completo de energía mágica como para poder funcionar como santuario. Si bien su fuerza está a la par a la de Saber o Heracles, si no es que es menor, no hablando de fuerza bruta, su superioridad está en otros aspectos, dado que puede explotar las debilidades de otros Servants, por lo que tiene almacenado en Gate of Babylon. Gilgamesh no es un soldado, él es el espíritu mismo de la guerra. Hablando de la clarividencia de Gilgamesh, Shah, Nakba y Muru. Esta le permite discernir las verdades ocultas a simple vista. Permite leer el nombre verdadero y Noble Phantoms de sus oponentes,
además de ser capaz de guiar con las tácticas más óptimas tras revelar su verdadero nombre y entre muchas otras cosas le permite tomar las mejores decisiones. Pero dada la personalidad de Gilgamesh, hay muchas ocasiones que prefiere no usarlo porque, vean, Gilgamesh de la manera que es, sería demasiado aburrido para él poder tener todo resuelto y ganar la guerra sin necesidad de probar a los demás. Generalmente cuando se encuentra con oponentes como Arturia, Karna, en Fate Extra CCC o Skandar en Zero, prefiere entretenerse al encontrar oponentes tan poderosos. Ahora, hablemos del arma más poderosa de Gilgamesh, o más bien de su Noble Phantom más poderoso. Es la liberación de Ea. En otras palabras, Enuma Elish. Se puede decir que es igual o más poderoso que Excalibur, a toda potencia. Estamos hablando de una Excalibur con sus 13 sellos liberados. Puede ir más allá de tomar la energía de otros Noble Phantom de la Gate of Babylon. La única forma de neutralizar el poder de un Enuma Elish es bloqueándolo con un MP antipurga, como lo es Avalon, o con un ataque que esté al mismo nivel de fuerza para que lo neutralice. Dado que este Noble Phantom es uno antimundo, se puede ver que repite el milagro del Génesis. Las tres cilindros rotativos demuestran lo que es el cielo, la tierra y el inframundo, y es lo que genera es lo que hace que genere un vacío, destruyendo los alrededores, llegando a ser capaz de destrozar con facilidad los reality magos, como se vio con el Ayunan Etheiro. Además de que cuando Gil se decidió a usar todo su poder contra Kiddo en Kidu, en Stranger Fate, él mismo era chupado por el vacío creado por Ea y con el mismo mundo, y comienza a despedazarse. Por otra parte, Enkidu, al usar su Enuma Elish, logró mantener el mundo unido, y al chocar contra la fuerza del Enuma Elish de Ea, se neutralizaron. La cosa es que si es que Gilgamesh llegara a usar el Enuma Elish a toda su potencia, sin restringirse, el mundo puede ser destruido en diferentes capas y podría rehacerse, ya que este Noble Phantom puede repetir el milagro del Génesis. Se cuenta que la misma Sha'amat, que es la sacerdotisa que fue enviada a estar con Gilgamesh, con Enkidu, perdón, en los tiempos antiguos, al ver el choque entre los dos, sintió como si el mundo hubiera sido destruido y hubiera nacido 7 veces. Ya pasamos el número 5 y nos quedan del 4 para arriba. Número 4. Primate Morgr. A pesar de que poco sabemos de este personaje, dado que fue concebido original en Tsukihime, pero gracias a Fate Go se nos reveló que es originalmente Kaith Palu. Esto sucede lo que se ve a Fu con este tipo de características como de peluche, un poco menos, es porque en ciertos mundos se encuentra con Merlín y Merlín le muestra cómo es le enseña o lo libera para que vea cómo es la humanidad, para que no se transforme en una pista. Pero cuando no se encuentra con él, nace Primate Morgr. En los mundos de Tsukihime y en Tsukihime original se le conoce como la bestia de Gaia, y ahora sabemos que también es la Beast 4, dado que se nos reveló por él mismo en la singularidad de Solo. Anteriormente, en la lista antigua del Tsukihime original, se nos revela que parte de los 27 de la Apóstol Ancestor, pero él no está incluido en la nueva lista, que es presentada por Arcueil en el remake. Se le conoce por ser el perro guardián de Alkush Runespeed,
quien tomó el control, quien en algún momento Alphys obtuvo control de él y lo amaestró en comida. En Fate Hollow Ataraxia, Avenger se refiere a él de manera indirecta, llamándolo como un mejor asesino que él. Dada la naturaleza de Beast, tiene un privilegio absoluto y puede matar a humanos. Se dice que son necesarios 7 Counter Guardians solo para contenerlo. A pesar de no ser un vampiro, ha desarrollado el gusto por la sangre, esto al limitar a Alcrush. Si bien se ha podido ver habilidades como Fu, donde no fue influenciado por la humanidad al estar siglos junto a Merlín, en Avalon es muy posible que sus poderes como Beast sean una gran amenaza, y más todavía al estar abajo de un beta postulances. Bien, aquí tenemos otro más, que obviamente todo el mundo ya lo conoce, Ort. Pero estamos hablando no del Ort, del Lost Ort o One Riot King, quien originalmente era Type Mercury. Con el desarrollo de la historia pasó a ser el Ultimate One o Type o Aristóteles, como prefieren decirlo, de la nube de Ort, y que actualmente está en la Tierra. Se le suele conocer como la araña. En los mundos de Tsukihime es uno de los 27 de Apostle, el quinto en el remake, al igual que en la obra original. Es una forma de vida extraterrestre que cayó en la Tierra antes de que comenzara la Era Común, y está en algún lugar de Sudamérica. Se supo de él ya que mata a todo quien se le acerque al instante, y nadie que vaya a buscarlo ha regresado con vida. La forma que se supo de él fue por una expedición grande, con 4 magos, de los cuales había un Grand y otros 6 Grand. De estos, solo uno llegó con vida. Fue entonces que uno de los lords de la Clock Tower declaró: la criatura no debe ser tocada y no hay nada en este planeta que pueda hacerlo. Esperen hasta que el siguiente evento geológico. Le confiaremos la esperanza a la nueva vida evolucionada que venga después de nuestra extinción. O sea, le está confiando el poder derrotar a Ort, a aquella forma de vida que se implante a los humanos. En este momento el Lord Astea, que dio el mensaje, se convirtió en cristal ante los observadores, como uno de los poderes de Ort que se manifestó en ese momento. Se explica en detalles originales que Ort llegó a la Tierra obteniendo el mensaje SOS de Gaia, llegando 5000 años antes de la hora prometida, y ahora se encuentra invernando hasta que el momento de su despertar llegue. Siendo un Ultimate One, se puede saber ya por qué está en un puesto tan alto, sobre todo ya que está acá en la Tierra. Como todo Ultimate One, tiene la capacidad de borrar toda la vida del planeta. A él se le conoce como tal, como un devorador de planetas. Selfridge de Strange Fate, al ver que podría despertar, dice que son 100 años demasiado pronto para siquiera enfrentarlo. Se sabe que su piel es al mismo tiempo dura y suave, caliente y fría, y no hay ninguna sustancia parecida en toda la Tierra. Su forma de producir energía es fusión nuclear, y todo aquel que lo toque se vuelve en cristal. Ni siquiera puede ser eliminado con los Mystic Eye of Perception, ya que no tiene un concepto de muerte, al menos no uno que se alinee con lo que los humanos puedan entender. Solo puede ser eliminado sin que quede ni un rastro de un ataque que lo elimine por completo sin dejar nada. Como las reglas de la Tierra no le aplican, aquí en la Tierra no tiene debilidades. Una de sus grandes habilidades es Crystal Valley, que es algo similar a un retrete del Living Marble, que es una habilidad que transforma a los alrededores de Ort, reescribiendo las leyes de la física, haciendo que es una sustancia cristalina, que todo lo que se acerque se transforme en cristal, y esta es una habilidad pasiva. Supuestamente también se activa con el movimiento de Ort. El área que lo rodea
se ha convertido en una estructura muy parecida a una telaraña, por eso es que se ganó el apodo de la araña, y hay torres de cristal formadas por árboles. En el concepto original, cuando fue desarrollado este personaje, y cuando fue mostrado en el Character Material hace mucho tiempo atrás, se le decía que era la desesperación sin esperanza, haciendo una comparación con el típico jefe secreto de algún juego RPG, que incluso muchas veces puede ser más poderoso que el jefe final. Número 2. Gangot. Bien, hemos sabido poco de este, o sea, muy poco, pero bueno, claramente merece estar en este lugar. Pertenece al mundo de Notes, es un mundo y él es el último humano sin ninguna modificación. Es un personaje que vivía en el continente occidental. En cierto momento encontró la Black Barrel, que ya sabemos que uno de los 7 superarmas construidas por el Instituto Atlas que serían capaces de acabar el mundo. Sin saberlo en verdad, esta arma era tan poderosa que incluso era capaz de dañar y matar a los Aristóteles, los Type. O sea que con este tipo de arma puedes matar a los Ultimate One. Él estuvo en la operación de Big Drop, donde logró darle un disparo en la frente al Aristóteles Type Venus, matándole, dándole y dado que solo él puede usar la Black Barrel, se le dieron diferentes tipos de nombres como Longinus. La Black Barrel estaba sellada en la región de Atlasia. Es un arma conceptual de vida natural, capaz de imponer la noción de vida limitada en un cuerpo de criaturas casi inmortales. O sea, básicamente, al impacto puede dar concepto de muerte e incluso matar a la criatura que sea dañada por esta. Compuesta por el quinto elemento teórico verdadero, las balas disparadas desintegran cualquier instancia de grano y éter con lo que entre en contacto, ignorando cualquier parámetro de los seres que ingieren cualquiera de estas sustancias para causar un daño directo. Es por esto que él, un usuario de la Black Barrel, sería capaz de incluso matar a otros. Y ahora, finalmente, el número 1, que dudo que haya mucha discrepancia en este puesto. Claro, la gente que no lo conozca y sepa poco no lo entenderá, pero obviamente el número 1 es Arcueil Plumestus o Architect Earth. Nos vamos a andar en detalles ya que hablar de ella es irrelevante. Se puede hacer un video solamente de Arcueil, como ya he dicho con otros personajes. Ella es en sí el cerebro del planeta. Ella recibe el respaldo del mundo, de la Tierra, de Gaia, como parte de la Counterforce. Puede aumentar su poder por encima de quienes está enfrentando, tomando solamente la fuerza del planeta, lo que se dice que es virtualmente ilimitado. Aunque el mundo le da solo el poder necesario para eliminar a sus enemigos, queda claro que quien sea su enemigo siempre estará por debajo de ella. Si bien puede ser asesinada durante el día, de ser muy difícil, su poder es al máximo en la noche, sobre todo en la luna llena, o en la noche en que se genera también, dado que los True Ancestors como ella nos tienen un tiempo de muerte. Y además, incluso entre los True Ancestors, ella está en un nivel mucho más alto, al ser una de las únicas que podría ser un recipiente viable para la resurrección de Crimson Moon, junto con Altor, que no es un recurso. Tiene habilidades de regresión a la era de los dioses, que le permite producir misterio que existía en la Tierra antes de que existiera la magia verdadera. Tiene sus propios Mystic Eye dorados, que pueden encantar el alma y paralizar por completo o usar su gestión en quienes vean.
puede resucitar incluso después de que le asesinaran con los Mystic Eye of Death Perception, ya que tuvo que rehacer su cuerpo desde cero y así poder resucitar, pero esto llevó a cabo un uso masivo de su propio poder. Arcueil normalmente está suprimiendo su sed de sangre y está solamente usando el 30% de su poder, usando el 70% de su capacidad total para suprimir su sed de sangre. Esto es algo que inhabilita sus capacidades para poder ser más poderosa, pero claramente si pudiera usar su poder completo, ya vemos que es un ser muy superior a todos los que ya hemos visto antes. Su resistencia es única, tiene resistencia a todo. Lo único que no puede dañarla es lo que no conoce. Ella misma lo afirma, que cosas como estas deberían ser tesoros de Sudamérica, de dinastías muy antiguas o del sintoísmo, que todavía no ha experimentado, pero incluso esas no deberían serle capaces de dar un daño tan potente como los ojos de Shikitono al matar. Con su Marble Phantoms puede invocar su castillo, e incluso manipular y hacer una tierra para moldearla y cambiarla a gusto suyo. Esto se ve en la Ruta del Cielo, cuando solamente deja en el lugar de la pelea a ella, a Shiki y a Ciel vivos, mientras que todo el resto del mundo había desaparecido. También tenemos la forma luminaria, que es un estado en el que si bien no se pueden mover los Transistors, muestran su mayor capacidad de poder, pero sin duda alguna lo que lo hace más poderosa es que ella es la Archetype Earth. Poder cambiar las leyes del mundo a voluntad, cambiar lo que ella quiera y de manera consciente, es lo que lo hace la más peligrosa de todas, además de que en ningún momento se le ha podido ver usar el 100% de su poder. Antiguamente se podía ver incluso en los Mercury Block antiguos. Ahora seguramente no sé si seguirá siendo su habilidad, pero incluso podía hacer caer la luna, como lo hizo Crimson Moon hace muchos años atrás. Por esto y muchos otros motivos, Arcueil Burnstone es la más poderosa del universo, el Archetype Earth. Y con eso espero que hayan disfrutado de este video informativo. Como ya les dije, no es algo que suelo hacer siempre, pero es entretenido hacerlo. Esto, claro, yo ya lo dejé claro que son los que objetivamente pienso yo, de manera objetiva son los más poderosos. Puede que con otras personas varíe, pero está claro que Arcueil puede eliminar a las Servants fácilmente. Y lo que comprende en esta lista puede que unos números pueden cambiar entre otros, pero claramente el top está hecho de manera que ciertamente la capacidad de poder del personaje está clara y concisa para que entre en este top. Podemos dejar claro, como ya dije antes, que hay versus que claramente desfavorecen a ciertos personajes, pero hablando de manera objetiva, yo creo que esta es la lista de personajes más poderosos en el Nasuros. Muchas gracias. Soy Gilgamesh, Gilgamesh-Max.